Hablar de mecánica cuántica puede parecer un tema moderno y técnico, pero como explica el físico Brian Cox, sus raíces se remontan a una búsqueda humana mucho más antigua, la de entender los patrones que rigen la naturaleza. Brian Cox nos lleva hasta 1610, cuando Johannes Kepler, célebre por sus leyes del movimiento planetario, escribió un pequeño libro titulado Sobre el copo de nieve de 6 puntas. Según cuenta Kepler, mientras cruzaba el puente de Carlos en Praga, en una nevada, se detuvo a observar los copos de nieve que caían sobre su abrigo. Cada uno era distinto, pero todos compartían una estructura de 6 puntas, una simetría que lo hizo reflexionar. Kepler se preguntó por qué la naturaleza repetía esa forma. Sospechó que debía existir una causa profunda, una estructura invisible que diera origen a esa simetría. Hoy sabemos que tenía razón. La forma del copo está determinada por la molécula de agua, H2O, que forma un ángulo característico entre el oxígeno y los 2 hidrógenos. Aunque Kepler no conocía las moléculas, en su libro escribió que estaba tocando las puertas de la química. Un pensamiento adelantado a su tiempo. Brian Cox destaca este momento como un primer vistazo al mundo cuántico. Las formas visibles, como la de un copo de nieve, son la expresión de leyes invisibles que gobiernan la materia. Un ejemplo cotidiano que conecta con una realidad mucho más profunda. Avanzamos hasta finales del siglo XIX, cuando los científicos se enfrentaban a un misterio diferente. ¿Por qué los átomos emiten luz de colores específicos? Brian Cox menciona un ejemplo familiar: las antiguas lámparas de vapor de sodio que iluminaban las calles con su tono anaranjado. ¿Por qué ese color en particular? La respuesta empezó a tomar forma gracias a Max Planck, quien en 1900 propuso una idea revolucionaria. Sugirió que la luz no se emite de forma continua, sino en pequeños paquetes de energía que hoy llamamos fotones. En su momento, Planck pensó que era solo un truco matemático para ajustar los cálculos a los resultados experimentales, pero su propuesta resultó ser una revelación profunda sobre cómo funciona el universo. Planck introdujo la hoy famosa constante de Planck, representada por la letra H, y formuló una ecuación fundamental que se expresa así. La energía, representada por la letra E, es igual a la constante H, multiplicada por la frecuencia de la luz, representada por la letra F, es decir, E es igual a H por F. En esta fórmula, E significa la cantidad de energía que lleva cada paquete de luz o fotón, F representa la frecuencia de esa luz y H es esa constante universal que hoy conocemos como la constante de Planck. Esta sencilla pero poderosa relación marcó el nacimiento oficial de la mecánica cuántica. Brian Cox concluye que este fue el momento en que la física comenzó a ver el universo no como algo continuo y predecible, sino como una estructura hecha de pequeños bloques energéticos. Un descubrimiento que, como los copos de nieve observados por Kepler, revela que la realidad está formada por patrones profundos que apenas comenzamos a comprender. Aunque Max Planck propuso en 1900 que la luz se emitía en pequeños paquetes de energía, conocidos como fotones, él mismo no estaba convencido de que esos paquetes fueran reales. Como explica Brian Cox, Planck pensaba que aquello era solo un recurso matemático, una forma de describir el comportamiento de la materia, sin asumir que la luz estuviera realmente dividida en pequeñas unidades. No creía que la luz, tal como la conocemos, se comportara como una corriente de partículas individuales,
Pero en 1905, Albert Einstein dio un paso mucho más audaz. En el mismo año en que revolucionó la física con su teoría especial de la relatividad, publicó también un artículo sobre un fenómeno experimental conocido como el efecto fotoeléctrico, un trabajo que le valdría el premio Nobel años después. El efecto fotoeléctrico es sencillo de describir, pero profundamente desconcertante. Si iluminamos una superficie metálica con luz, a veces esta luz puede arrancar electrones del metal. Sin embargo, lo extraño es que no importa cuán intensa sea la luz, si su frecuencia es demasiado baja, no se emite ningún electrón. Por ejemplo, puedes aumentar la intensidad de una luz roja todo lo que quieras, pero si la frecuencia no es suficiente, nada sucede. En cambio, si usas luz con una frecuencia más alta, como la azul, aunque sea tenue, los electrones comienzan a salir. Este comportamiento parecía contradictorio. Si la luz fuera simplemente una onda que transporta energía, uno esperaría que una luz más intensa, independientemente del color, pudiera arrancar electrones. Pero la realidad no se comportaba así. Einstein propuso entonces una idea revolucionaria. La luz se comporta como si estuviera formada por pequeñas partículas o fotones, cada uno con una cantidad específica de energía. Si un fotón no tiene suficiente energía para liberar un electrón, da igual cuántos fotones lleguen, no lo lograrán. Pero un solo fotón, si su energía es suficiente, puede liberar un electrón de inmediato. La clave, explicó Einstein, es que la energía del fotón depende de su frecuencia. Utilizando la ecuación E es igual a h por F, donde E es la energía, h es la constante de Planck y F es la frecuencia. Einstein dio sentido al misterio. Brian Cox subraya que este fue un momento histórico porque, por primera vez, se reconocía que la naturaleza cuántica de la luz no dependía solo del proceso de emisión, sino que era una propiedad fundamental de la propia luz. Sin embargo, muchos científicos de la época se resistieron a aceptarlo. Incluso Planck, años después, escribió que la creencia de Einstein en los fotones no debía ser considerada un defecto, mostrando que la comunidad científica aún luchaba con estas ideas revolucionarias. Brian Cox recuerda que, más allá de las ecuaciones, lo verdaderamente difícil de aceptar en la mecánica cuántica son sus ideas contraintuitivas, ideas que aún hoy siguen desafiando nuestra comprensión más profunda de la realidad. Según explica Brian Cox, uno de los grandes desafíos de la física moderna es que la mecánica cuántica desafía profundamente nuestra intuición y las bases mismas de la física clásica que hemos construido desde Newton. Durante décadas, la mecánica cuántica se enseñaba siguiendo su desarrollo histórico. Primero, el efecto fotoeléctrico, luego la estructura del átomo y finalmente los modelos de Ernest Rutherford y Niels Bohr. Bohr propuso que los electrones en un átomo no orbitan libremente como planetas alrededor del Sol, sino que solo pueden ocupar ciertas posiciones o niveles de energía, conocidos como orbitales. Esta idea fue revolucionaria porque en la física clásica, las partículas cargadas, como los electrones, al moverse, deberían emitir energía continuamente y perder estabilidad. Sin embargo, los átomos son estables. La solución de Bohr fue aceptar que los electrones solo pueden existir en ciertos estados definidos, sin emitir energía mientras permanezcan en esos estados. Aunque funcional, esta explicación seguía siendo extraña y poco intuitiva. Hoy en día, como menciona Brian Cox,
Muchos prefieren enseñar la mecánica cuántica desde lo que sabemos ahora, aceptando que así es como funciona el universo, por extraño que parezca. Una de las mejores formas de ilustrar esta diferencia es a través del concepto de superposición cuántica. Imagina una moneda al aire. En la física clásica, la moneda puede caer mostrando cara o cruz, una u otra, pero nunca ambas al mismo tiempo. Sin embargo, en el mundo cuántico, como explica Brian Cox, una partícula puede estar en una mezcla de estados. Es como si esa moneda pudiera ser, al mismo tiempo, 30% cara y 70% cruz, o cualquier otra combinación. A estos objetos los llamamos qubits, y son la base de tecnologías como la computación cuántica. Un ejemplo real es el spin de un electrón, que puede ser arriba o abajo, pero también puede estar en una superposición de ambos estados. Aquí surge la verdadera ruptura con la física clásica. En nuestro día a día, usamos la probabilidad para describir lo que no sabemos. Por ejemplo, decimos que hay un 50% de probabilidad de lluvia porque no tenemos suficiente información para predecirlo con certeza. Sin embargo, en la mecánica cuántica, como aclara Brian Cox, esas probabilidades no reflejan ignorancia, sino que son propiedades fundamentales de la naturaleza. La realidad, en el nivel cuántico, es probabilística por definición. Esta idea desconcertante es el corazón de la mecánica cuántica, y es lo que ha generado décadas de debates y desafíos para nuestra comprensión del universo. Entre todos los experimentos que la física ha diseñado para desafiar nuestra comprensión de la realidad, Brian Cox destaca uno que, según sus palabras, captura la esencia misma del misterio cuántico, el experimento de la doble rendija. Este experimento es tan poderoso que el físico Richard Feynman, uno de los más grandes del siglo XX, afirmó que en él se encuentra el único misterio de la mecánica cuántica. De hecho, en sus famosas lecciones de física, disponibles gratuitamente en línea, Feynman dedica los primeros capítulos a describirlo, recomendándolo como la mejor puerta de entrada al mundo cuántico. Desde su planteamiento, el experimento de la doble rendija no solo ha sido una curiosidad académica, sino que se ha convertido en una herramienta conceptual clave para todo físico que se inicia en el estudio de lo cuántico. Desde los años 60, figuras como Feynman utilizaron este experimento para desafiar a sus estudiantes a pensar más allá de lo clásico. Ha inspirado miles de investigaciones, simulaciones y hasta propuestas filosóficas que buscan responder a la gran pregunta: ¿qué es realmente una partícula? Imagina el siguiente escenario. Tienes un cañón que dispara electrones, esas diminutas partículas que forman parte de los átomos. Frente a ese cañón hay una barrera con dos pequeñas rendijas y, más allá, una pantalla que registra los impactos de los electrones como si fuera una pizarra donde estos dejan su marca. Si los electrones fueran simples bolitas, como pequeños proyectiles, esperaríamos que pasaran por una rendija o la otra, dejando dos agrupaciones bien definidas en la pantalla, justo detrás de cada rendija. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que aparece es un patrón de franjas, como si en lugar de partículas hubieras lanzado olas de agua. Estas franjas se llaman patrón de interferencia y son típicas de comportamientos ondulatorios. Lo más desconcertante es que este patrón sigue apareciendo incluso cuando se dispara un solo electrón a la vez. No hay manera de que un electrón solitario pase por ambas rendijas
como lo haría una ola. ¿O sí? Brian Cox explica que la interpretación más aceptada hoy es que el electrón explora simultáneamente todas las rutas posibles, pasando por ambas rendijas al mismo tiempo. Esto parece imposible, pero el experimento lo confirma una y otra vez. Aquí es donde entra la descripción matemática de Feynman. Cada posible ruta que el electrón puede tomar, incluso las más absurdas como viajar a la galaxia de Andrómeda y volver, se representa mediante un número complejo que Feynman comparaba con la aguja de un reloj. Cada ruta tiene una dirección y una longitud en este reloj imaginario. La receta es simple pero profunda. Para cualquier punto en la pantalla, sumas todas las agujas correspondientes a todas las rutas posibles. Si las agujas apuntan en la misma dirección, refuerzan la probabilidad de que el electrón aparezca ahí. Si apuntan en direcciones opuestas, se cancelan y la probabilidad es baja o nula. El resultado es el patrón de franjas que observamos experimentalmente. La mecánica cuántica, según Brian Cox, te permite predecir con precisión matemática el resultado del experimento, pero no responde del todo a la pregunta filosófica. ¿El electrón realmente explora todas las rutas o es solo un truco matemático? Muchos físicos argumentan que sí, que el electrón realmente recorre todas las posibilidades de manera simultánea. Esto desafía nuestra idea de que las partículas siguen trayectorias definidas, pero es consistente con los resultados observados. Brian Cox aclara algo crucial. No existen reglas diferentes para el mundo cuántico y el mundo cotidiano. Las mismas leyes rigen ambos niveles, aunque en nuestra experiencia diaria no solemos notar estos fenómenos, porque los efectos cuánticos se diluyen cuando hablamos de objetos grandes. Sin embargo, hoy en día, las tecnologías cuánticas, como los computadores cuánticos, demuestran que esta no es una simple curiosidad filosófica. Las superposiciones, las interferencias y los cálculos basados en probabilidades cuánticas son herramientas reales que la ciencia y la ingeniería están utilizando para revolucionar la tecnología. Hoy, el comportamiento que revela este experimento está en el corazón de tecnologías que ya comienzan a cambiar nuestro mundo. Por ejemplo, los sensores cuánticos prometen medir campos magnéticos y eléctricos con una precisión imposible para los dispositivos tradicionales. La criptografía cuántica busca proteger las comunicaciones de forma inviolable, y los materiales cuánticos están diseñados para aprovechar estos principios en áreas como la energía y la computación. Todo esto muestra que entender estos fenómenos no es solo un ejercicio teórico, sino una llave para el futuro tecnológico. Brian Cox concluye que este extraño comportamiento de la materia no es opcional. Es cómo funciona el universo, tanto en el mundo subatómico como en las tecnologías del mañana. Lejos de ser solo un misterio para físicos teóricos, es un campo que hoy tiene aplicaciones reales y un impacto creciente en nuestra vida cotidiana. A lo largo del siglo XX, el debate sobre la mecánica cuántica parecía un tema filosófico, alejado del mundo práctico. Pero como explica Brian Cox, hoy esas ideas están tomando forma en tecnologías reales, especialmente en el desarrollo de las computadoras cuánticas. Estos dispositivos no funcionan con bits tradicionales que solo pueden ser ceros o unos, sino con qubits, que pueden estar en superposiciones, representando múltiples estados a la vez. Este principio, como recuerda Brian Cox, se basa en las mismas ideas
que hemos explorado en los capítulos anteriores. Partículas que pueden existir en varios estados simultáneamente. La clave del poder cuántico está en el entrelazamiento, una conexión profunda entre qubits que permite que lo que sucede en uno afecte instantáneamente al otro, sin importar la distancia. Brian Cox utiliza el ejemplo de dos electrones entrelazados. Si uno está en Plutón y el otro en la Tierra, medir uno determina instantáneamente el estado del otro. Esto desconcertó a Einstein, pero hoy sabemos que es una propiedad real y comprobada de la naturaleza. Lo fascinante es cómo estas propiedades se amplifican. Con 2 qubits, hay 4 combinaciones posibles. Con 3, 8, y así sucesivamente. Con 100 qubits, el número de configuraciones posibles es 2 elevado a la potencia de 100, una cifra que supera la cantidad de átomos del universo observable. Brian Cox explica que empresas como Google, IBM y Microsoft ya están trabajando en estos sistemas que podrían resolver problemas imposibles para las computadoras clásicas, desde simulaciones químicas hasta optimización a gran escala. Pero Brian Cox advierte que el verdadero valor de la mecánica cuántica va más allá de la tecnología. Nos está revelando que la realidad es mucho más profunda y extraña de lo que nunca imaginamos. Lo que alguna vez fue visto como una curiosidad teórica, ahora se convierte en una herramienta para transformar el mundo. Brian Cox nos recuerda que cada paso que damos en esta frontera cuántica no solo revela nuevos datos o capacidades tecnológicas, sino que nos enfrenta a una verdad mucho más desconcertante y profunda. La realidad no es como la imaginábamos. Desde los copos de nieve que inspiraron a Kepler, hasta la luz misteriosa que asombró a Planck y a Einstein, todo nos ha conducido a este punto. Un lugar donde las partículas exploran todos los caminos a la vez, donde la información viaja sin importar la distancia, y donde la certeza se disuelve en probabilidades que no son un error, sino el verdadero tejido del universo. Lo más inquietante, como advierte Brian Cox, es que estas reglas extrañas no están confinadas al mundo microscópico. Están aquí, ahora, funcionando en cada átomo de tu cuerpo, en cada rayo de luz que llega a tus ojos, en cada segundo que experimentas. La física cuántica nos enseña que vivimos en un universo donde lo imposible es simplemente lo que aún no comprendemos, donde cada elección, cada observación, cada momento forma parte de un entramado cósmico de posibilidades infinitas. Quizá lo más provocador de todo es que, al construir tecnologías basadas en estas leyes, como los computadores cuánticos, no solo estamos creando herramientas nuevas, estamos tocando las mismas puertas que Kepler, Planck y Einstein abrieron hace siglos. Y mientras cruzamos esos umbrales, no podemos evitar preguntarnos, ¿cuánto más queda por descubrir? ¿Qué es, en última instancia, la realidad? Brian Cox nos deja con una certeza y un desafío. El universo sigue guardando sus secretos. Y tal vez, solo tal vez, el mayor experimento de todos sea nuestra propia conciencia intentando comprenderlos. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.